Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecido, Señor. Gracias a Dios porque nos permite reunirnos y bendito sea su nombre por la oportunidad de que nos da de hacerlo también. El día de hoy tenemos un tema que es importante para nuestra vida cotidiana, que lo debemos de aplicar aquí en la iglesia, pero también cuando estemos en nuestra casa. ¿Quién de nosotros no hace en su casa que, aunque estemos en los trabajos y en los quehaceres del hogar, que pongamos algún canto, alguna adoración, alguna alabanza? Pues precisamente ese es el tema del día de hoy, la adoración y la alabanza. Abran sus escrituras en Juan capítulo 4, versos 23 y verso 24. ¿Qué nos dice la escritura en este día de hoy? ¿Qué es lo que nos anuncia nuestro Dios por medio de su palabra? Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Cuando ya estén, con un amén, nos ponemos de acuerdo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Juan Amén. capítulo 4, verso 23 y verso 24. Amén. Dice así la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén, aleluya. La Biblia o las Escrituras nos enseñan acerca de la adoración y de la alabanza como un tema de suma importancia en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Muchas iglesias debemos empezar a practicar las formas de alabanza y adoración descritas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué alabar y adorar a Dios? Y en el texto anterior de Juan capítulo 4, 23 y verso 24 nos dice de qué forma Dios busca a esos adoradores. Amén. Dice la palabra, Dios anhela nuestra alabanza y también nuestra adoración, así como el Padre anhela el afecto de cada uno de sus hijos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que Él está buscando unos adoradores que sean verdaderos en la forma que lo hacen, para adorarle en espíritu y en verdad. A esos es a los que busca nuestro Dios, porque también es necesario que todos le adoren con todo su corazón. Amén. Amén. Desear es buscar y luchar por algo. Ese debe de ser nuestro deseo. En Mateo capítulo 6, verso 33 también nos dice la palabra de nuestro Dios en este día. Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Qué dice nuestro Dios por medio de su palabra? Dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas que tú necesites, dice la palabra, que serán añadidas. No es necesario de que las busquen, pero primeramente hay que buscar a Dios. Y buscando a Dios, todo lo necesario, todo lo que te rodea o todo lo que puedas necesitar, eso será añadido a tu vida. Buscar se menciona también en Lucas capítulo 2, verso 48 y verso 49. Gloria a Dios. Lucas capítulo 6, verso 33. Gloria a Dios, aleluya. Lucas, capítulo 2, verso 48 y 49. Perdón. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que estaba en los negocios de mi padre? ¿Que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí estaba hablando de María y José, que se fueron a buscar a Jesús en una edad que su edad era temprana, y dice que lo buscaban y se sorprendieron porque no lo encontraban por ningún lado. Y ellos les decían: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Aquí se menciona la intensa búsqueda por un hijo perdido. Pero le contesta nuestro Señor Jesús a su padre y a su madre, a María y a José,
Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Muchas veces dice la palabra de nuestro Dios que tenemos que dejar padre y madre para seguir a Cristo. Amén. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesús. A partir de que ya tenía razón para hacer las cosas, dice que era aproximadamente de 12 años. Ya él empezaba a compartir, ya tenía la necesidad de ir a compartir el Evangelio. Y en Juan capítulo 4, verso 23, declara que el Padre busca adoradores. Esto significa una búsqueda intensa, deseando Amén. que todos estemos dispuestos a adorarle. Amén. Yo te preguntaría, amado hermano y hermana, ¿eres tú un adorador? Amén. El Señor Jesús merece que tú y yo le demos toda la adoración, Amén. toda la honra y toda la gloria. Amén. Gloria al Hermanos, en la actualidad la ingratitud es característica en nuestros días. Lucas capítulo 17, versos 12 al 18. Gloria a Dios. Aleluya. Señor. Amén. Lucas capítulo 17, versos 12 al 18. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Hasta el 16. 18. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bendito sea su nombre. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que en la actualidad hay ingratitud y es característica en nuestros días. Muchas veces ha habido personas que acuden a los lugares para que oren por ellos y sean sanados. Y muchas veces salen de allí siendo sanados. Amén. Pero hay quien regresa a dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Pero hay otros que ni siquiera se acuerdan. Y dicen: estoy sano, ya no necesito más de irme para ese lugar. Y se les olvida que Dios hizo todo eso por ellos en ese momento. Dice la palabra de nuestro Dios, y al entrar en una aldea, dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos. No había permiso para acercarse a los demás, porque esa enfermedad era contagiosa. Muchas veces los separaban a una distancia grande o los sacaban fuera de la ciudad. Y ellos mismos, dice la palabra de Dios, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesús haya escuchado esa solicitud, esa plegaria de estos hombres? Claro que sí los escuchó. Y dice la palabra de Dios que cuando Él los vio les dijo, no les permitió que se acercaran a Él. Solamente les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, estos fueron limpiados. Amén. ¿Cuánto sería el transcurso de su caminar hasta donde se encontraban los sacerdotes? Pues en el transcurso de esa caminata, hasta llegar con los sacerdotes, ellos ya habían llegado sanos. Y sigue diciendo la palabra: Dios, aleluya. entonces uno de ellos, solamente uno, vean lo que dice la palabra, Amén. que había sido sanado, solamente él volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Acaso no estaría feliz y agradecido? Claro que lo estaba, amados hermanos. Y dice la palabra de Dios que se postró en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Pero ¿qué creen, amados hermanos? Este era samaritano. Este era de los que no tenían parte ni suerte para con Cristo Jesús. Pero Dios hizo misericordia en 10. Respondiendo Jesús, preguntó y les dijo a todos los que lo rodeaban: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Esos 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero, el samaritano. ¿Acaso habrá manera de que te olvides de lo que Dios hace en tu vida? Dice la palabra de Dios que cada testimonio
de sanidad en nuestras vidas debe de ser publicado, Amén. debe de ser pregonado para honra y gloria de nuestro Dios, porque debe de quedar como testimonio de que Cristo vive, Amén. que su sangre preciosa sigue siendo la misma que sana y salva. Amén. Gloria a Dios. Puede sentir el anhelo en las palabras cuando nuestro Dios dice por medio de nuestro Señor Jesús: ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿No deberían ser 10 los que debieron de adorarle? Nuestro Señor Jesús nunca impidió que le adoraran. Siempre dio la oportunidad de que lo hicieran. Pero dice la palabra que Él mismo dejó de ocupar su lugar. Él era Dios mismo aquí en la tierra. Y dice que despojándose a sí mismo, vino a hacerse siervo. Mateo capítulo 2, verso 11. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Aleluya. nos dice la palabra de nuestro Dios en cuanto a que Él nunca dejó o nunca impidió que le adoraran? Mateo capítulo 2, verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Desde ese momento nuestro Señor Jesús permitía que le adoraran. Mateo capítulo 14, verso 33, allí hay otro ejemplo. Después de que el niño con su madre María postrándose, dice que le adoraron en el capítulo 2, verso 11. Y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, en adoración a lo que Él había hecho. Amén, aleluya. ¿Qué dice Mateo capítulo 14, verso 33? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué le decían esto, amados hermanos? ¿Sí recuerdan cuál era la historia? Amén. Decía que habían estado en ese barco y decían que se hundía. Y en cuanto el Señor empezó a hablar con el mar, dice que empezó a regresar la calma. No había forma y razón de adorarle a nuestro Señor Jesús. Claro que había forma. Dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente este es hijo de Dios. Pero también en Mateo capítulo 28, verso 9, nos sigue diciendo de unas mujeres que también le adoraron. Amén. ¿Cómo dice la palabra? 28, verso 9. Gloria a Dios, aleluya. Aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Cuántas cosas y cuántas misericordias no hizo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Era razón para que se le adorara. Era razón para que se le buscara y lo dijeran y lo publicaran. Pero también en Lucas capítulo 24, verso 52, habla de hombres también. Lucas capítulo 24, verso 52. Amén. Dice la palabra: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Aquellos que lo buscaban y aquellos que lo seguían miraban a cada momento los milagros y los prodigios Amén. que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y entonces no cesaban de adorarle. Pero al adorarle a Él, toda la adoración llegaba al Padre. Amén. Amén. Todo el cielo en su gran magnitud dan gloria al Padre. Amén. Pero también aleluya. al Hijo, al postrarse ante ellos y reconocer su supremacía. Apocalipsis capítulo 4, verso 10, verso 11, dice de qué manera le adoran en el cielo a nuestro Señor Jesús y al Padre Celestial. Apocalipsis capítulo 4, verso 10 y verso 11. ¿Quiénes estaban reunidos ahí en ese lugar? ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis, en el libro de las revelaciones? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Adoración y alabanza, hemos dicho en nuestro tema de hoy.
¿Qué dice la palabra en cuanto a cuántas personas estaban reunidas en esos momentos? Dice que 24 ancianos. Todos se postran delante del que está sentado en el trono. Amén. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? Jesús. Cristo Jesús. Amén. A Él le adoran porque dice al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué es lo que hacen? Echan sus coronas delante del trono diciendo, Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y para ti fueron creadas, es lo que dice Amén. también la palabra, Gloria a y Dios. por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas todas. Y aún más, amados hermanos, los ángeles le adoran constantemente. Apocalipsis capítulo 4, ahí mismo donde están ahora en el verso 8, como dice, gloria a Dios, Amén. bendito sea su nombre. Gloria a su Y nombre. los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Los 4 seres vivientes, aquellos ángeles, amén, Amén. tenían cada uno, dice la palabra, 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Amén. Y no cesaban, no dejaban de hacer alabanza delante de nuestro Dios, Amén. ni de día ni de noche. Gloria a Dios. ¿Y Aleluya. qué era lo que decían? Santo. Santo, santo, santo es el Señor, Amén. Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea su nombre. Aleluya, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 6, verso 3? Habíamos leído en el Nuevo Testamento, pero dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. En Amén. el Antiguo Testamento también nos lo dice, Isaías capítulo 6, verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Quién era Isaías, amados hermanos? Un profeta. Un profeta que estaba diciendo lo que había de suceder a la posteridad. Y es lo que va a suceder cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, Amén. alabando y glorificando su nombre, pero con nuestro Señor Jesucristo sentado en el trono. Y cuando todos esos ancianos arrojen sus coronas en sus pies, nosotros también tendremos que gritar santo, santo, Amén, santo. aleluya. Amén. Toda la tierra está llena de tu plenitud, Señor. Amén. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Amén. Apocalipsis capítulo 5 versos 11 y 12. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos son los que le alaban, amados Amén. hermanos? Amén. Amén. ¿Cuántos son en los cielos? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Los que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice la palabra? Dice que la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de todos los seres vivientes y también de esos ancianos que estaban delante de él, y su número de cuántos era, amados hermanos, Millones de millones de millones. Todos decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, Amén. él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y también la Amén, alabanza. aleluya. Y también delante de Dios cantan un cántico nuevo. Amén. Aquel Amén. cántico que Moisés cantaba. Cantaba. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Gloria a Dios. Amén, aleluya. A su nombre sea gloria y alabanza. Amén. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Gloria a Dios. Amén. Ese día se va a cantar ese cántico nuevo, ese que muchas veces entonamos. Amén. Amén. Diciéndole a nuestro Dios, digno eres de tomar el libro, porque no fue encontrado quien fuera digno de abrir ese libro, Amén. Aleluya. solamente Jesús, Amén. y de abrir Gloria a Dios. también esos Gloria a Dios. sellos. ¿Y por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu Amén. sangre Amén. nos has redimido para Dios Gloria a Dios. y para todo linaje, pero también para toda lengua, para todo Amén. pueblo y también para toda Amén. nación. Amén. Amén. Y también tocan instrumentos Gloria a Dios. delante de su Aleluya. presencia. Gloria al Señor. ¿Se dan Aleluya. cuenta que de la adoración y la alabanza existen los cielos? Pues eso mismo debe de existir en la tierra. Amén. Aleluya. Debemos de alabarle constantemente Gloria a a Dios. nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 5, verso 8, un verso adelante de donde estábamos. Y Gloria a cuando Dios. hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Y cantaban ese cántico nuevo que decíamos, diciendo, digno eres de tomar el Amén. libro. Los sellos. Pero también los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero Amén. de Cristo Jesús. Pero dice la palabra que todos tenían arpas Amén. y copas de oro llenas de incienso, Amén. que son las oraciones de los santos. Amén. Gloria a Hermanos y hermanas, si constantemente nuestra oración es, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, Amén. empezaremos por establecer ese reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por medio de la alabanza, Amén. porque es un mandamiento de nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito aleluya. sea su nombre. Gloria al ¿Qué nos Señor. dice la palabra de nuestro Dios en Filipenses capítulo 4, verso 4? Gloria a Dios, aleluya. Filipenses capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alegraos, eso es lo que Amén, quiere decir. aleluya. Alegraos Gloria a en el Dios. Señor siempre. Y otra vez digo, alegraos, regocijaos. Amén. Amén. Y en Gloria Primera al de Señor. Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 nos dice, estáis siempre gozosos, con alegría. Amén. Amén. ¿Qué nos dice el Salmo 150, versos 1 al 6? El salmista David. ¿Qué es lo que dice en su palabra? ¿Recuerdan? Dice que el rey David gobernaba conforme al corazón de Dios. Amén. Nunca se olvidó de darle gloria y alabanza. ¿Qué nos dice en el Salmo 150, versos 1 al 6? Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Aleluya. Alabadle conforme a la muchedumbre Gloria a de su Dios. grandeza. Alabadle a son de bocina. Aleluya. Gloria a Dios. Alabadle con salterio y arpa. Aleluya. Alabadle con pandero y danza. Bendito sea Alabadle tu con nombre, cuerdas Señor. y flautas. Amén. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira. alabe a Bendito Dios. sea el nombre del Amén, Señor. aleluya. Gloria a Dios. Alabadle en su santuario. Amén. Gloria al Señor. Alabadle en la magnificencia de todo lo que Él ha hecho. Amén. De Gloria todo al el Señor. firmamento. Alabadle por todas las proezas, por todos los beneficios. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Alabarle a son de bocina, con ruido, con escándalo. Amén. Alabarle con salterio y arpa. Amén. Alabarle también con pandero y también con danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Amén. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle todos con címbalos de júbilo, con alegría. Aleluya. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Y si tú respiras, alaba a Jehová en este día y en esta hora. Amén. Aleluya. Y aunque tú no lo quieras hacer, tu respiración está alabando a Jehová. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea su nombre. No creas, hermano y hermana, que escapamos o dejamos de dar alabanza al Padre. Al contrario,
Toda alabanza llega al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el puente que tenemos para con el Padre. Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. ¿Qué es lo que dice nuestro Dios que debemos de hacer? Dice que debemos de alabarle Amén. al levantarnos, al acostarnos, al estar en cualquier lugar que podamos hacerlo, alabémosle, glorifiquemos. Amén. Gloria a Dios. Efesios Aleluya. capítulo 5, versos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra, no os embriaguéis en vino, en lo cual siempre hay disolución. Antes sed bien llenos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y también con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Muchas veces dejamos cuando tenemos de hacerlo esto, cuando hay necesidades. Es cuando nos acordamos de que debemos de acercarnos a nuestro Dios Amén. y de alabarle y de glorificarle. Dice que la alabanza y la adoración abre el corazón de nuestro Dios. Amén, Escucha aleluya. cada Gloria a súplica. Pero también debe de haber Gracias, acompañada Cristo. esa oración con la alabanza y con glorificación. Toda la obediencia a Dios es la que nos establece dentro de la iglesia de Dios, en el reino de Dios. Gloria a tu En el Salmo capítulo 33, verso 1 al 5 dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Amén. Aleluya. Aclamad a Jehová con arpa. Gloria a Dios. Amén. Cantadle con salterio de cacordio. Cantadle un cántico nuevo. Hacedlo bien. Teniendo con júbilo. Tañendo con júbilo. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Amén, aleluya. Porque recta es la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. El alma, o también el ama la justicia y el juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué orquestón hay de los cielos, hermano? Amén. Acaban de oír todos los instrumentos que se utilizan delante de la presencia de nuestro Dios. Pues porque Él es digno de darle honra. Amén. Él es digno de darle la alabanza. Recuerdan que siempre hubo personas que estuvieron dedicadas a la alabanza y a la glorificación de nuestro Dios. Esos salmistas que eran entregados y que eran consagrados para el servicio de nuestro Dios. También en el Salmo 149 del verso 1 al 4 nos sigue diciendo el salmista: Amén. en algunas ocasiones oímos decir, hay quien no le agrada que la persona le dance a nuestro Dios. Pero si lo hemos hecho para el mundo, ¿por qué no lo hemos de hacer para el que nos creó? Amén. Amén. Aleluya. Muchas veces no lo hacemos porque nos da pena. O muchas veces no lo hacemos porque ya no podemos. Pero mientras otros se gocen en la presencia de Dios, danzando, así como el salmista David lo hizo, Amén. Amén. al grado de que su propia esposa lo criticó y le dijo, ¿cómo el rey danzando como loco? ¿Qué le dijo el rey David a esa mujer? Delante de mi Dios he de humillarme y no importa lo que Amén. haga, Aleluya. Amén. es para su honra y es para su gloria. Amén. Gloria a ¿Qué Dios. nos dice en el Salmo 149, verso 1 al 4? Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa y canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. No hay cosa que hagamos que el Señor no vaya a retribuirnos con premios. Dice que hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Alégrese Israel con su hacedor. Aleluya. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Gócense en su rey. Hermoso significa aquí vestimenta adecuada, apariencia atractiva,
La alabanza es nuestra manera de agradar a nuestro Dios. Amén. Hermanos, los hebreos o los israelitas se vestían de acuerdo a los sentimientos o al estado de ánimo en el que se encontraban. Amén. Amén. Cuando estaban de luto, dice la palabra que se vestían de cilicio. Y cuando estaban alegres, se vestían de ropas de colores. Nosotros, la iglesia, hemos recibido el manto de alegría. Nos lo dice la palabra. O el de alabanza. En lugar del espíritu angustiado. Amén. En Isaías capítulo 61, verso 3, allí nos lo dice. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. 61. Isaías capítulo 61, verso 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Gloria a Dios. Amén. ¿A quién le gusta estar de luto, amados hermanos? A nadie. A nadie. Entonces, si no estamos de luto, debemos de tener ese manto de alegría que dice la Amén, palabra. aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dejar el espíritu angustiado a un lado. Y si tienes pruebas, si tienes lucha, dice el canto, alábale. Amén. Y si estás aleluya. enfermo, alábale. Gloria a Dios. Y cualquier cosa que suceda en tu entorno, alábale. Amén. Amén. Eso te va a acercar a Dios y va a Amén, escuchar aleluya. tu oración, Amén. tu clamor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Salmos capítulo 30, versos 11 y 12. Bendito sea tu nombre, Jesús. Ahí nos habla en qué forma nos ha transformado nuestro Dios, cómo nos ha cambiado ese lamento En baile. en baile. Amén. Salmos 30, versos 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Amén. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. No me callaré, te alabaré para Amén. siempre. David fue llamado siervo de Dios, un hombre tras el corazón de Dios. Amén. Su característica principal es que alababa a Dios durante sus problemas. Amén. Él fue llamado delante del rey Saúl para que él ministrara al Señor y librara al rey de un espíritu maligno. ¿Cómo lo hizo nuestro Dios? Desde allí lo utilizó como a su siervo. Pero el mismo rey Saúl lo mandó buscar. Primera de Samuel capítulo 16, verso 14 al 23. ¿Qué fue lo que le dijeron sus siervos al rey Saúl? Primera de Samuel capítulo 16, 14 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl Amén. y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿De dónde provenía ese espíritu, amados hermanos? De Jehová. Dice que de parte de Jehová. ¿Pero a causa de qué? Ahí mismo lo dice la palabra. Se apartó de Saúl. Porque él se había apartado de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron, cuando lo empezaron a mirar enfermo, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Los mismos siervos se habían dado cuenta. Verso 16 dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y se dedicaron a hacer lo que ellos mismos le aconsejaban a Saúl. Saúl les respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Pero uno que toque bien, me estaba diciendo. Ellos conocían a uno. Ese hombre, David, no era una persona adulta, era un joven. Amén. 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 Y entonces uno de los criados respondiendo le dijo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, Amén. prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová estaba con él. Amén. ¿Desde qué momento estaba nuestro Dios con David? Desde su juventud. Amén. 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 Porque dice que era prudente en sus palabras y era hermoso. Y Saúl envió a sus mensajeros a Isaí, al padre de David. Envíame a David, tu hijo, le dijo, el que está con las ovejas.
¿Recuerdan que él era pastor? Pues allí lo fueron a traer. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de su hijo. Le llevó presente, aparte de que iba su hijo ya. Amén. Y viniendo David a Saúl, dice la palabra, estuvo delante de él y él le amó mucho. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios? A partir de ese momento le hizo paje de armas. Amén. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Pero ¿quién era el que había decidido que ese hombre fuera? Todo el propósito de la enfermedad de Saúl, Dios lo estaba mirando desde la eternidad. Dios tenía un plan para David. Amén. Amén. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, dice la palabra, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué era lo que sucedía cuando él tocaba, amados hermanos? Ese espíritu que lo atormentaba, dice que en esos momentos se apartaba de él y lo dejaba por momentos. ¿Cuánto tiempo estuvo David haciendo estas cosas? Pues hasta que el Señor le quitó su enfermedad a Saúl. Salmos capítulo 32, verso 7. ¿Qué es lo que estaba haciendo nuestro Dios por medio de David? Lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 32, verso 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Lo estaba liberando de su tormento. Lo estaba rodeando para liberarlo con ese tocar de la arpa por medio de David. En el Salmo 150, verso 14 y 15, dice nuestro Dios por medio de su palabra, hablando el salmista: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Qué es lo que dice nuestro Dios? Que sacrifiquemos a nuestro Dios en alabanza. Amén. Que hagamos alabanza para Él y paguemos los votos al Altísimo. Amén. E invócame, órame, clama a mí en el día de la angustia, y yo te libraré y tú me honrarás después de que te haya librado. El entonar y cantar alabanzas es un mandamiento de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 25 y 26. Cuando el rey David empezó a gobernar, había levitas designados para la alabanza, para la glorificación a Dios. Gente consagrada al servicio de Dios. Amén, amén. Como dice Segundo de Crónicas, capítulo 29, versos 25 y 26. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Cada uno tenía algo que hacer dentro del templo. Amén. Los instrumentos de David eran los que ellos tocaban, y dice la palabra de Dios que los levitas eran los que los tocaban, pero también los sacerdotes tocaban las trompetas. Amén. Gad y Natán, que eran en aquel tiempo, ¿recuerdan? Uno era vidente y el otro era profeta. Gad era vidente del rey y Natán era profeta. Fueron instrumentos para declarar este mandamiento profético. No era algo que hubiera impuesto David. Dice la palabra de nuestro Dios, porque aquel mandamiento procedía de Jehová. Amén. Amén. No era algo que hubiera inventado David. En Segunda de Crónicas, ahí mismo donde están, en el verso 27 y 28. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel.
Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo duró hasta consumirse el holocausto. Gloria a Dios. Amén. Dice que Gad y Natán fueron instrumentos para declarar este mandamiento profético. Y a David para empezar el canto en el templo. No eran nada más los instrumentos, sino eran cantos también. Aquellos tenían que hacer todo esto hasta que terminaba de consumirse el holocausto delante de la presencia de Dios. Cuando la iglesia en Antioquía ministraba al Señor en adoración, Dios les hablaba y los dirigía. La palabra ministrada habla de esta entrega en la adoración. Esto es agradable a nuestro Dios, hermanos. Qué manera más idónea para agradar a Dios por medio de la adoración y la alabanza. Y qué mejor manera para poder hacerlo que el cantar. Hebreos capítulo Amén. 13, verso 15 y 16. ¿Tienes un don? Pues empieza a practicarlo. Empieza a utilizarlo para alabar y glorificar a tu Dios. Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Hebreos capítulo 13, versos 15 y 16. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ofrezcamos siempre a nuestro Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, de adoración. Amén. Es decir, fruto de labios Amén. que confiesen su nombre. ¿Qué es lo que debes de hacer comúnmente cuando estás en la presencia de Dios? No dejar de alabarle, Amén. no dejar de glorificarle, Gloria a no Dios. dejar de exaltarle. Y dice la palabra, y de hacer el bien, y de la Amén. ayuda mutua no te olvides. Amén. No te olvides de ayudar a aquel que necesita, Gloria a porque Dios. de tales sacrificios se agrada a nuestro Dios. Recuerdo algo muy importante. Decía mi hermano Daniel, no olviden de hacer el bien. No olviden de ayudar a aquellos que necesitan. Dios escucha nuestras oraciones, Amén. pero también Dios quiere que hagamos su voluntad. Amén. Para cantar y para alabar, para adorar y orar, hay que hacerlo también con entendimiento. Amén. Primera de Corintios capítulo 14, versos 15 y 16. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo dice la palabra? Con Dios, ¿qué? Primera de Corintios capítulo 14, versos 15 y 16. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Amén, gloria a Dios. Debemos de hacer que lo que oramos lo hagamos con entendimiento. Debemos de orar con el Espíritu. Que el Espíritu Santo nos toque y que podamos orar pues de una manera que sea entendible. Con entendimiento, dice la palabra. Y también dice, cantaré con el Espíritu. Pero también cantaré con el entendimiento. Amén. ¿Qué dice la palabra? Porque si bendices solo con el Espíritu, el que está ocupando un lugar simplemente a un lado de ti como oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Amén. Pues él no sabe lo que has dicho. Bendice alma mía a Jehová Y no y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Amén, Dice el aleluya. Salmo capítulo 103 verso Gloria a 1. Dios, aleluya. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo este ser su santo nombre. Amén. Amén. Aleluya. Toda la expresión física, aquella que hacemos de levantar las manos, el de danzar y el de postrarse, Amén, también aleluya. es una forma de adoración y de Gloria a Dios. alabanza. Aleluya. Salmos 95, verso 6 nos dice, gloria a Dios, Amén. aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Salmos 95, verso 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es una forma de adorar a nuestro Dios y de alabarle. Y en 2 de Samuel capítulo 6 verso 14, y David danzaba con toda fuerza delante de Jehová.
Y ahí es donde les decía yo. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 14 al 28. Solo quiero decirles que es cuando David va y lleva a Jerusalén. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con Amén. júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Hasta cuál, perdón? 28. ¿Quién era Mical? ¿Recuerdan? Era la hija de Saúl, pero después fue la esposa de David. Recuerden que hubo alguna forma, alguna manera de que Saúl le entregó su hija para que se casara con ella. Amén. Y a partir de ese momento ella pasó a ser la esposa de David. Cuando ella lo vio danzando y brincando como loco, fue cuando lo empezó a criticar. Pero ¿qué dice la palabra ahí, amados hermanos? ¿Qué dice? ¿Danzaré con qué? Delante de mi Dios. Con alegría. Amén. Y si es de humillarme, no importa, lo voy a hacer para mi Dios. ¿Sí dice así? Verso 28, por ahí debe de estar. No, No, te no, llegas llega a la hasta 23. Amén. Salmos capítulo 28, verso 2 nos dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos hasta tu santo templo. Habíamos dicho que postrarse, danzar y levantar Amén. las manos es una forma Amén. de adorar y de Gloria al alabar. Señor, aleluya. En el Salmo 95, versos 1 y 2 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Amén. Cantemos con júbilo a la roca Amén. de nuestra Amén. salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza. Amén. Aclamémosle con cánticos. Amén. Amén. Y en el Salmo 150, que es ese salmo tan hermoso que dice: alabadle con tambores y danza, Amén. alabarle con cuerdas y Gloria a flautas. Dios. Amén. Amén. Todo esto, la adoración y la alabanza, involucra todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Hermanos, en ellos se manifiesta nuestro estado de ánimo, las emociones, los sentimientos, Amén. la concentración mental, pero también la expresión física. La adoración y la alabanza ya habíamos dicho que le agrada a nuestro Dios. Por lo tanto, te conviertes o nos convertimos en alguien que agrada a nuestro Dios y no a alguien que agrada a los hombres. Y uno de los principales obstáculos para adorar y agradar a Dios es el que dirán. Algunos de nosotros no actuamos conforme nos enseña la Biblia, porque nos preocupamos por ver cómo nos vemos a los ojos de los hombres. Pero en Hechos capítulo 5, 21, el apóstol Pedro empieza a decir, amén. Hechos capítulo 5, verso 29. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Mira lo que dice la palabra. Hacer las formas y las maneras como nos dice que lo hagamos. ¿Te da pena danzar? No lo hagas. ¿Sí? Pero sí puedes levantar tus manos para agradecer. Amén. Sí Amén. puedes arrodillarte, sí puedes Amén. postrarte. Eso es una forma de adorar, eso es una forma de alabar. Sí puedes utilizar tus manos para aplaudir. Amén. Amén. Todas esas cosas son formas de adorar a nuestro Dios. Hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios que la alabanza tapa la boca del acusador, la boca de aquel que siempre nos está diciendo, Aleluya. mira cómo se comporta. Mateo capítulo 21, verso 16. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Cómo le tapas la boca al acusador? Alabando a nuestro Dios. Amén. El verso 15 nos dice, pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas
que él hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David. ¿Qué dice la palabra? Se indignaron, se enojaron. Y entonces, muchas veces hay alguien que dice, no lo hagas porque te ves mal. Mira, esto no se debe de hacer delante de la presencia de Dios. ¿Pero qué debes de hacer? Dice que debes de callarle la boca al acusador. Hacer lo que te dicen que no hagas. Decir y hacer lo que dice la palabra. Amén. La alabanza también ata a los enemigos. Amén. Amén. Salmo 149, versos 6 al 8. ¿Qué nos dice el salmista? ¿En qué se convierten esas gargantas cuando cantamos? Salmos capítulo 149, versos 6 al 8. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, Amén. para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. ¿Qué sucedió con nuestra alabanza? Con nuestra forma de exaltar a Dios con nuestras gargantas. Dice que sirve para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Amén. 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 Salmos 47, verso 1 dice, aquel que te dice no aplaudas. ¿A dónde aprendiste eso? Solamente se utiliza en los teatros, en los grandes eventos que se hacen en el mundo. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo capítulo 47, verso 1? Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, Amén. batid las manos. Amén. Y no hay de que te digan que no se puede hacer. La honra y la gloria es para Dios. A Él se lo damos. Amén. Salmo 29, verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Amén. Amén. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y habíamos dicho al principio, todo lo que respira, alaba a Jehová. Hermanos y hermanas, solo nos queda reconocer que al corazón de Dios se llega por medio de la adoración y de la alabanza. Amén. Si esa es la manera de agradar a nuestro Dios, solo nos basta hacer lo que Él quiere que hagamos en su Amén. presencia. Aleluya. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Adorar es honrar a Dios en la totalidad de nuestra vida. Amén. Dejar que nuestro yo muera Amén. y permitir que Dios y Cristo gobiernen nuestra vida. Amén. La alabanza es la demostración pública de las grandes maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Cuando le alabemos debemos de hacerlo con gozo, con júbilo, alegres y con un corazón verdadero. Aleluya. En el Salmo capítulo 104, verso 3, continuamos y ahí concluimos. Verso 33 del Salmo 104. Y preparan el Salmo 34, verso 1. ¿Qué te dice la palabra de nuestro Dios en esta hora y en este día? ¿Cuánto debes de hacerlo? Salmo 104, verso 33. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. ¿Cuándo lo vas a hacer, amado hermano? Mientras viva. Mientras vivas. Amén. Mientras Dios te dé voz. Mientras Dios te dé una mente para pensar y que puedas darle a tu Dios toda la honra y toda la gloria. Amén. Dice la palabra, mi Dios cantaré Amén. Aleluya. salmos mientras viva. Pero ¿qué nos dice el Salmo 34, verso 1? Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en continuo en mi boca. Amén, gloria a Amén. Dios. Aleluya. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en toda hora, mañana, Amén, tarde y aleluya. noche. No debe de cesar de darse alabanza Amén. y de bendecir a Jehová. Dice que la alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. No hay forma o manera de que el enemigo tape tu boca. Yo espero que esta palabra haya llegado a sus corazones, Amén, amados corazón. hermanos. Y que todos aquellos que nos miran por medio del internet
también esta palabra sea de edificación para sus vidas. Amén. Debemos de tener en mente que la adoración y la alabanza Amén. no debe de cesar de hacerse durante todo el día. Amén, amén. Mientras podamos hacerlo, hagámoslo para honra y gloria de Amén, nuestro gloria Dios. a Dios. Amén. Aleluya. Dios les bendice. Amén.